Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dabeli Joana Sosa Miranda, estudiante de la carrera de la Economía Empresarial, quinto semestre, CREA Magdalena. En el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis crítico de la economía política de Mar y América Latina, eh, presentado por mi persona de la Universidad Pamplona a distancia de Economía Política. La introducción está conformada por la economía política. Es la encargada de estudiar las relaciones sociales en la producción y distribución de la riqueza. Marx la convierte en una herramienta crítica donde el capitalismo en América Latina, su análisis permite entender desigualdades y dependencia. Su objetivo es analizar 3 artículos sobre la crítica marxista y su vigencia actual. Su vigencia actual. Karl Marx y la crítica de la economía política, Gambina, en el año 2025. También fue un crítico capitalista, no economista técnico, fue un capitalismo, fue un crítico del capitalismo, no economista técnico. El capitalismo se basa en la explotación y el plusvalor. La economía modelo recluta los conflictos sociales y su importancia es recuperar la crítica marxista para repensar nuevos modelos de sociedad. El estudio de la economía política permite comprender las relaciones sociales que estructuran la producción y distribución y acumulación de la riqueza desde el pensamiento de Karl Marx. Esta disciplina no es una ciencia neutral, sino un espacio de disputa donde se relevan las contradicciones del sistema capitalista. En la actualidad, la crítica marxista recobra especial la importancia frente a las crisis del capitalismo global. Las desigualdades sociales y la vigencia de estructuras coloniales que aún determinan las economías latinoamericanas. El presente trabajo analiza 3 textos muy importantes que abordan esta temática desde una perspectiva latinoamericana crítica. Karl Marx y la crítica de la economía política, de Julio C. Gambira 2025. El aporte de los textos de los Carlos Marx es la crítica actual de la economía política y la enseñanza universitaria Gambina 2016. Y la economía política en la Universidad Enrique Elorza 2016. A través de ellos se busca identificar los aportes teóricos de Marx y su relevancia en la enseñanza actual de la necesidad y de repensar la economía desde el sur global, el diálogo y la realidad de América Latina y el concepto de la colonialidad del poder. El primer artículo de Karl Marx y la crítica de la economía política, Julio C. Gambina, en el año 2025. En este texto se rescata la esencia del pensamiento de Marx como una crítica profunda al capitalismo y sus formas de dominación. Gambina explica que la economía política nació como una justificación de orden burgués. Para Marx la transformó en una herramienta para desentrañar las relaciones de explotación. La crítica marxista busca comprender la esencia del sistema capitalista, basado en la apropiación del trabajo ajeno y la acumulación de plusvalor para proponer su superación histórica. El autor destaca que con el surgimiento del neoliberalismo, la disciplina se redujo a una técnica sin contenido social. Por eso plantea recuperar a Marx como un crítico del orden económico, no como un economista técnico. Su propuesta invita a analizar las crisis contemporáneas como la financiera, ambiental y social, no solo como fallas del mercado, sino como manifestaciones estructurales de un sistema orientado al lucro y a la dominación. En este sentido, Gambina defiende a la vigencia de la crítica marxista para pensar alternativas al capitalismo y cuestionar las ideas de que ese destino final de la humanidad y la crítica de la economía política se convierte en una herramienta de ética y política para construir un nuevo orden social y justo.
El segundo artículo es el aporte de los textos de Carlos Marx en la crítica actual a la economía política y a la enseñanza universitaria de Julio C. Gamba 2016. La universidad ha reemplazado la economía política por una ciencia económica deshumanizada. Es decir, que esto se requiere una pedagogía crítica y emancipadora. Marx permite comprender la crisis de actitudes del capitalismo y nos enseña la economía es también formar conciencia social. En este texto el autor analiza cómo el pensamiento de Marx debe ser reintroducido. En este texto, el autor analiza cómo el pensamiento de Marx debe ser reintroducido en la enseñanza universitaria en un contexto donde predomina la visión técnica y la despolitizada de la economía. Gambina denuncia que la universidad contemporánea ha sustituido la economía política por una ciencia económica centrada en la eficiencia y en la rentabilidad, olvidando su dimensión social e histórica. Este texto subraya que al estudiar a Marx no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad para extender las nuevas formas del capitalismo y recuperar la crítica marxista en la academia. Implica reconocer que la economía es un producto de relaciones sociales y del poder, no una simple herramienta matemática. También Gambina también relaciona la teoría de marxista con las luchas populares latinoamericanas. Plantea que ante la ofensiva del capital global y extractivismo, América Latina necesita una pedagogía económica liberadora que vincule el conocimiento con la transformación social. De esta manera, la enseñanza universitaria se convierte en un espacio de residencia frente a la hegemonía neoliberal. El tercer artículo se habla sobre la economía política en la Universidad de Enrique Elorza, de 2016. Elorza reflexiona que sobre el papel de la universidad en la formación del pensamiento crítico y emancipador. Critica la persistencia de un pensamiento eurocéntrico que invisibiliza las realidades latinoamericanas y perpetúa la dependencia teórica. En el autor destaca que el neoliberalismo ha moldeado a los economistas como técnicos funcionales al capital, olvidando su papel como actores sociales situados en el contexto concreto. Desde la perspectiva marxista, Elorza plantea que la enseñanza debe recuperar la comprensión del capitalismo como un sistema histórico y transitorio, no como un orden externo. Reivindica la importancia de estudiar las particularidades del capitalismo latinoamericano, atravesando por el colonialismo, de la desigualdad y la dependencia. La economía política Universidad de Elorza en el 2016 también cuestiona el pensamiento de eurocéntrico a la falta de la visión latinoamericana, como también la economía debe entenderse como un proceso histórico y social. Es decir, que al vincular la economía política con las políticas públicas y movimientos sociales, se construye una economía del bien común y no de lucro. Asimismo, resalta la necesidad de vincular la economía política con las políticas públicas de los movimientos sociales y la planificación democrática para avanzar hacia una economía del bien común y no de lucro. Su propuesta pedagógica política, formar profesionales capaces de cuestionar el sistema y construir alternativas desde los territorios. El artículo 4 voy a hablar sobre los tres textos porque son de suma importancia, ya que los tres autores coinciden en recuperar a Karl Marx como punto de partida para repensar la economía política desde América Latina. En todos los textos hay un hilo conductor a la crítica al carácter y apologético de la economía tradicional y la necesidad de resaltar, de recatar su dimensión social e histórica y transformadora. Mientras que Gambina en el año 2025 se enfoca en la necesidad crítica de Marx frente al capitalismo global. Su texto en el año 2016 enfatiza la responsabilidad de la universidad en formar pensamiento emancipador
Elorza, por su parte, complementa esta visión proponiendo un enfoque territorial situando que rompa contra la dependencia intelectual del norte global. Entre los tres textos se teje un diálogo sobre la educación y la política y la emancipación. Todo reivindica la crítica como método de análisis y acción que propone un pensamiento económico latinoamericano que supere las lógicas coloniales y capitales. La relación de la colonialidad del poder. Este concepto de colonialidad del poder va formulado por Aníbal Quijano, es central para comprender cómo las estructuras económicas y sociales heredas del colonialismo siguen determinando las relaciones de producción en América Latina. Los textos analizados reflejan esa crítica. En la economía actual mantiene una jerarquía global donde el norte industrializado concentra la riqueza y el sur exporta materias primas y pobreza. Marx, desde su crítica al capitalismo y los autores latinoamericanos, desde la teoría de la dependencia y la colonialidad, consideran que la emancipación requiere desmontar esas estructuras históricas y los modelos extractivistas y la política neoliberales que reproducen la suburbanización del subglobal. Frente a ello, los textos proponen una relectura de Marx desde el sur capaz de pensar alternativas basadas en la soberanía y en vivir bien y en la justicia social. La reflexión territorial y aplicación a Colombia. En este caso colombiano, la reflexión marxista resulta clave para analizar fenómenos como la desigualdad, el atractivismo minero energético, la precarización laboral y la concentración de la tierra. Estas realidades evidencian la continuidad de la colonialidad del poder de la dependencia económica. Desde los territorios surgen propuestas que buscan romper con esa lógica, como las economías solidarias, los movimientos campesinos, la soberanía alimentaria y la iniciativa de paz territorial, que aplica la crítica de la economía política en Colombia e implica cuestionar los modelos de desarrollo impuestos y construir alternativas centradas en la vida. Y la equidad de sostenibilidad y sustentabilidad. En la conclusión, es uno de los factores más importantes, ya que por medio de ella nos ayuda a entender la crítica de la economía política desde Marx hasta sus continuadores. Es decir, que el latinoamericano no solo explica el funcionamiento del capitalismo, sino que ofrece herramientas para transformarlo. Los textos de Gambina y Elorza reafirman que la economía es una ciencia social atravesada por relaciones de poder y que su estudio debe orientarse a la emancipación humana. Repensar la economía desde América Latina implica romper con la visión eurocéntrica y descolonizar el pensamiento y colocar en el centro y a los pueblos la naturaleza y la vida. La enseñanza universitaria entonces debe ser un espacio de reflexión y crítica y compromiso social, no solo de transmisión técnica. La economía política crítica permite entender y transformar la realidad. Marx sigue vigente para analizar el capitalismo global y local, tanto en América Latina, tanto que necesita descolonizar el pensamiento económico, y la universidad debe ser un espacio de reflexión de acción social. La reflexión territorial colombiana también está definida por varios problemas, que son los siguientes: la desigualdad, la concentración de la tierra, el extractivismo, precarización laboral. Esta crítica es marxista, ya que ayuda a entender las diferentes formas modernas de la colonialidad. Y estos movimientos sociales y economías, de las economías solidarias, proponen cambios desde los territorios. La colonialidad del poder también está definida por el concepto de Aníbal Quijano,
que son las estructuras coloniales, que es un determinante en el poder económico. América Latina sigue atrapada en la dependencia y extractivismo. Mari y sus autores latinoamericanos buscan demostrar estas estructuras, tanto alternativa como en la soberanía, vivir bien y en la justicia social, que era lo que decía Marx. Y las otras personas que lo estudiaron a él también tienen ese mismo pensamiento. Es decir, que es muy importante hoy en día para la actualidad, como para el Estado y la sociedad y la comunidad, tener conocimientos sobre las diferentes colonias y el capitalismo para poder entender cuáles son los contras y cuáles son los puntos positivos. En conclusión, es una economía que critica, que permite entender cómo se transforma la realidad y el capitalismo global y local. Por último, voy a dejar una pregunta para el público, que es la siguiente. ¿De qué manera podemos, desde nuestros territorios y comunidades, de construir una economía que priorice la vida y la justicia social por encima del lucro y la acumulación del capital? Muchas gracias. Excelente tarde.